Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les hablaré acerca de la enfermedad llamada escabiosis. Primero, agradecerles por su suscripción, ya que hemos sobrepasado los 1000 suscriptores y la idea es que este canal siga creciendo para que de esta forma los conocimientos de medicina se puedan transmitir a muchas partes del mundo y tengamos un conocimiento más general de aquellas enfermedades que más frecuentemente afectan a las personas. Muchas gracias. Ahora seguiré con el tema a continuación. La escabiosis, también ya denominada también con otro nombre como sarna, es una enfermedad causada por un ácaro, el cual tiene como nombre el Sarcoptes scabiei varrominis. Es un ácaro muy característico de los seres humanos. Hay otros ácaros de animales, como por ejemplo del perro, como el canis, o por ejemplo de los cerdos, el suis, el cual también podrían contagiar a los humanos, pero es muy poco frecuente. Por tal motivo, esta presentación va a ir más dirigida a explicar acerca del tipo de ácaro que más frecuente afecta a las personas. En este caso vamos a hablar de este tipo de ácaro, el cual se transmite de persona a persona. No puede ser transmitida de otra forma. Hay estudios que se han tratado de realizar para ver si se pueden transmitir a través de la ropa o a través de alguna sábana o frazada o cualquier medio que pueda transportar el ácaro e infectar a otra persona, pero a lo mucho ha llegado a un 3%, lo cual no es tan significativo. Por tal motivo, la forma de contagio más frecuente es de persona a persona por contacto. Un contacto mínimo que puede ser de 5 a 10 minutos como mínimo para que se pueda dar el contagio. En esta imagen vemos la escabiosis en un lactante de 12 meses. Vemos múltiples nódulos escabióticos en el tronco, axilas y en la cara. Este ácaro vive en la epidermis de la piel, específicamente en el estrato córneo. La epidermis tiene 5 estratos. El estrato de superficial a profundo, más arriba o más superficial tenemos el estrato córneo, le sigue el estrato lúcido, luego el estrato granuloso, luego el estrato espinoso y por último el estrato basal, que sería el más profundo. Este ácaro, como les menciono, vive a nivel del estrato córneo. Más o menos entre 10 a 14 días dura su ciclo de vida. Cuando la hembra está en el estrato córneo de la epidermis, va a generar o va a formar unos surcos a través de ese estrato, lo cual va a desencadenar en el hombre, en el ser humano, una reacción de hipersensibilidad, lo cual se caracteriza por la presencia de prurito, es decir, comezón. También va a ocasionar que se formen nódulos, una especie de granos para que puedan entender, y esto incluso también podría conllevar a la formación de vesículas o hasta ampollas. En estas dos imágenes vamos a ver la escabiosis en un adulto, en la cual vamos a evidenciar la presencia de surcos acarinos en el primer espacio interdigital de la mano derecha, donde está la flecha, y en la muñeca izquierda, donde también está señalada por la flecha. Las localizaciones más frecuentes para encontrar surcos acarinos son las manos, incluyendo los espacios interdigitales, las muñecas y los pies. Como les mencioné anteriormente, también podemos ser infectados por ácaros de otras especies como de los perros, que se denomina canis, de los cerdos, que se denominan suis, pero la característica principal que este tipo de ácaros no pueden ser transmitidos de persona a persona. En algunas situaciones también se puede considerar esta enfermedad como una infección de transmisión sexual. Con respecto al tratamiento, el tratamiento de primera línea para poder tratar la escabiosis es la permetrina, pero en otros lugares también es muy utilizada la ivermectina. Las diferencias son muchas, entre las más resaltantes es que la permetrina se usa vía tópica y la ivermectina es vía oral. Pero a continuación les voy a detallar el tratamiento desde lo más básico hasta lo más explicado acerca de cómo tratar esta enfermedad. Con respecto a las cuestiones generales del tratamiento, tenemos, por ejemplo, que ayudaría a lavar la ropa a temperaturas muy altas. Segundo, podría también ayudar guardando la ropa en bolsas.
cerrándolas para que de esta manera también ayude a eliminar estos ácaros. Se menciona que en climas fríos se tendría que tener guardada la ropa en una bolsa en un periodo de 7 días más o menos, y en climas templados 4 días y en climas calurosos hasta 8 días. De tal manera esto podría ayudar a combatir a los ácaros. En la imagen evidenciamos la presencia de un nódulo escabiótico periumbilical. La paciente refería intenso prurito en la zona. Las localizaciones más frecuentes de los nódulos escabióticos son los genitales, glúteos y zona periumbilical, entre otras. Entre los medicamentos más utilizados tenemos la permetrina, que es muy utilizada por diferentes guías a nivel internacional por su amplia seguridad y su eficacia, que puede alcanzar de un 75 a un 90%. Últimamente se ha estado viendo que ha disminuido su eficacia. Por tal motivo es muy importante determinar qué es lo que está sucediendo. En muchas ocasiones se ha evidenciado que las personas o los pacientes no usan adecuadamente este medicamento o no saben cómo aplicárselo. Pero también otra explicación podría ser que con los pasos de los años los ácaros han ido formando una especie de resistencia a este fármaco. Por tal motivo, a continuación les detallaré cómo aplicarse este medicamento. Esta se debe aplicar en la noche, dejándola en contacto con la piel entre 8 y 12 horas para luego recién poder lavar la piel con agua y jabón. Si hay zonas en el cuerpo que son de difícil acceso para poder aplicar este medicamento, será necesario buscar la ayuda de alguien para que nos ayude a la aplicación de la misma. Es muy importante cortarse las uñas. La aplicación va desde la mandíbula hasta los pies. Muy importante no obviar la región retroauricular al momento de la aplicación, no obviar la zona debajo de las uñas y a nivel del pliegue inguinal. Por tal motivo es muy necesario e importante una buena distribución de este medicamento. En esta imagen vemos placas eritematodeescamativas, vesículas y surcos acarinos, los cuales están señalizados a nivel de los pies. La paciente había recibido más de 10 aplicaciones de permetrina tópica al 5% sin respuesta clínica. Se le indicaron un total de 2 dosis de ivermectina oral de 1.5 miligramos, separadas por una semana. Presentó una remisión completa durante las siguientes semanas. En algunas situaciones específicas, como por ejemplo la sarna noruega, es poco frecuente, pero es más agresiva, este medicamento también debería aplicarse en el rostro y a nivel de la cabeza, respetando siempre la zona perioral y periocular. Aquí vemos un ejemplo de la sarna noruega en una anciana con demencia senil. Placas hiperqueratósicas en ambas manos. La sarna noruega es más frecuente en pacientes con alteraciones neuropsiquiátricas, inmunosuprimidos, hemodializados e individuos con diabetes mellitus, entre otros. En este caso, la paciente recibió 3 dosis de ivermectina oral de 200 microgramos por kilogramo, junto con múltiples aplicaciones de permetrina tópica al 5% y de vaselina filante, con respuesta clínica completa. Se indicaron además rigurosas medidas higiénicas y de manejo de fomites, dada la alta probabilidad de contagio. Si el paciente se lavara las manos, debería volver a aplicarse el medicamento en las manos. Este medicamento, la permetrina, se va a colocar 2 veces, pero dejando 7 días entre cada aplicación. Es decir, supongamos que hoy en la noche se aplica el medicamento, pasan las 8, 12 horas, luego ya se pueden lavar, etcétera, con agua y jabón, pero luego tiene que pasar 7 días y hacer el mismo procedimiento para que el tratamiento sea más efectivo. También todas las indicaciones que le he mencionado acerca de cómo se aplica este medicamento también van con respecto al medicamento denominado benzoato de bencilo, que viene en su presentación de loción. Este medicamento, a diferencia de la permetrina, se va a aplicar 3 días seguidos y luego se dejará un periodo de 7 días para luego volver a aplicar 3 días seguidos. Este fármaco actúa inhibiendo los canales de sodio en el parásito, produciendo neurotoxicidad, parálisis y la muerte. Como les menciono y les recalco que es muy importante hacer una adecuada aplicación del medicamento.
muchos estudios reflejan que hay una falta de conocimiento del mismo y a veces obvian algunas zonas del cuerpo, como por ejemplo los tobillos, los pliegues interdigitales y la región sacra, que es la zona cerca a lo que serían los glúteos. Como todo medicamento, la permetrina también podría causar efectos adversos, como por ejemplo el prurito, el eczema, el escozor. El siguiente fármaco que les voy a mencionar es la ivermectina, considerada por la Organización Mundial de la Salud como un medicamento que se encuentra en el listado de medicamentos esenciales a nivel mundial. Es muy importante este medicamento por su buena eficacia, por sus efectos adversos leves y limitados y porque tiene un bajo coste. Como les mencioné, la ivermectina se da vía oral y se puede dar en 2 dosis, separada cada dosis por 7 días. ¿Y por qué por 7 días? Porque este medicamento no tiene poder para eliminar los huevos de estos ácaros. Es decir, puede eliminar a los ácaros en el primer momento de la primera dosis, pero los huevos van a quedar ahí y podrían estos eclosionar y formar nuevos ácaros. Por eso es muy importante repetir una dosis más después de 7 días. Los estudios demuestran que el uso concomitante de permetrina y la ivermectina podría aumentar mucho más la eficacia del tratamiento. El mecanismo de acción de la ivermectina es la inhibición de los canales de cloro en este parásito, ocasionando una hiperpolarización, una parálisis y finalmente la muerte del ácaro. Entre los efectos adversos más frecuentes de la ivermectina tenemos la cefalea, los problemas gastrointestinales, el prurito y el eczema. En conclusión, hasta este momento conocemos 2 medicamentos muy importantes para tratar la escabiosis. Tenemos la permetrina, que se usa de manera o de forma tópica, y tenemos la ivermectina, que se utiliza vía oral. Estos 2 medicamentos son considerados los de primera línea. Ahora, a continuación, les hablaré de otros medicamentos, pero específicamente del benzoato de bencilo, ya que es un medicamento que se puede adquirir fácilmente y está considerado como una alternativa para tratar la escabiosis. El benzoato de bencilo al 25%. El benzoato de bencilo actúa inhibiendo el sistema respiratorio del ácaro. De esta manera conlleva su muerte. Se utiliza en 2 ciclos. En el primer ciclo se da diario por 3 días, se espera 7 días y luego nuevamente se vuelve a aplicar por 3 días seguidos. Como les mencioné, su forma de presentación es en loción y se aplica de forma tópica. Es muy importante recalcar que el tratamiento no solamente se debería dar al paciente, sino también a los integrantes de su núcleo familiar o compañero de cuarto o también a la pareja. A continuación les detallaré algunas situaciones especiales en algunas personas para dar estos tipos de tratamientos, como por ejemplo en embarazadas o en lactantes. En embarazadas, por ejemplo, se puede utilizar la permetrina, pero está contraindicada la ivermectina. Durante la lactancia, tanto la permetrina como la ivermectina se pueden usar, no hay problema. En niños pequeños se puede usar la permetrina como tratamiento tópico y también se puede usar la ivermectina como tratamiento vía oral. Incluso hay presentaciones que vienen en gotas, las cuales se pueden utilizar. Es muy importante recalcar que esta enfermedad podría contraer complicaciones severas, como por ejemplo una sepsis por Staphylococcus aureus. También podría causar una fiebre reumática, una glomerulonefritis post-streptocócica y también algo más leve como un impétigo. Por tal motivo, es una enfermedad que se debe tratar a tiempo y no esperar que vaya avanzando. En conclusión, como hemos visto en este video, es muy sencillo poder tratar una escabiosis o también denominada sarna. Ya tenemos todos los conocimientos y darle un tratamiento oportuno es muy importante para evitar complicaciones y también aliviar los síntomas que este genera. Muchas gracias por su atención. Si les gustó este video, no se olviden suscribirlo, compartirlo, activar las notificaciones y darle un me gusta para que de esta manera pueda llegar a muchas más personas. Gracias a todos, ya nos estaremos viendo en un próximo video. Muchas gracias. Consejo número 1, antes que cambies de canal o veas otro video. Si por X motivos vas a un médico
y él te receta o te indica algún tratamiento para una enfermedad X y tú tienes la impresión que no te está ayudando o que no hay mejorías, no cambies de médico, ni pienses que es un mal médico. Yo les aconsejo que regresen con el mismo médico y le cuenten su impresión, con toda confianza, mencionándole que no, o tienen la impresión de que no va bien el tratamiento, que no se sienten mejor. ¿Y por qué les digo esto? Porque no todo tratamiento es 100% efectivo. A veces es necesario cambiar de medicación, rotar, por ejemplo, un antibiótico, o quizás poder buscar otras alternativas de tratamiento o modificación de dosis. Por tal motivo, siempre que pase esto, vuelve a tu médico, cuéntale tu impresión para que de esta manera tu caso no se dilate y se pueda resolver de una manera más pronta y para que tú te sientas mejor y no pase mucho más el tiempo. Gracias.